Muy, muy buenas noches, les saluda Gianfranco Romero. Yo soy alumno del Instituto San Ignacio de Loyola de la carrera de Comunicación Integral. Hoy tengo el agrado de exponerles el tema del Código de Ética de la Publicidad en el contexto del curso de Legislación en las Comunicaciones dictadas por el profesor Yalmar Marangunich Rachumí. Vamos adelante con el tema, vamos a abordar la línea del tiempo y los antecedentes nacionales e internacionales del Código de Ética de la Publicidad. La línea nacional data desde la época incaica, de la época del año del 1200 al 1532, pasando por el virreinato que se da en el 1532 hacia el 1821 y la época republicana del año 1821 al 1930, hasta la época moderna, que es del año 1930 hasta hoy, 2025, al presente. Cómo se fue dando la publicidad en esas épocas, en esos años. En los antecedentes nacionales podemos ver que la regulación publicitaria en el Perú ha evolucionado con el objetivo de proteger al consumidor de prácticas engañosas. La ética publicidad del Código de la Publicidad crea parámetros con el fin, con el objetivo de que el consumidor esté protegido de las prácticas engañosas. Sigamos adelante ahora con la línea del tiempo internacional, que se da desde la Edad Antigua, que es del 3000 antes de Cristo al 436. La Edad Media se da del 476 al 1453, la Edad Moderna de 1453 al 1789 y la Edad Contemporánea de 1789 al presente. ¿Sí? En los antecedentes internacionales podemos dilucidar que la regulación publicitaria evolucionó también con el propósito claro, firme de resguardar al cliente, a los consumidores de las prácticas engañosas en los distintos mercados del mundo. Vamos adelante con la línea de tiempo nacional y las etapas principales en el Perú. En la época virreinal, durante el virreinato, durante esta fase del virreinato, la información estaba estrictamente controlada por la corona, por la iglesia, es decir, por las instituciones. Ellos tenían el dominio, tenían el monopolio de la información. Ellos centralizaban y supervisaban a través de pregones y bandos y sermones también, como decía, la información para agregarle y asegurar su credibilidad oficial. El inicio del virreinato se establece la dominación en todos nuestros países sudamericanos de la corona española. Esto data del año 1532. Luego, el control de la información. Esta etapa, la corona española controla toda la información del virreinato, la oficializa, la estandariza y la legaliza. La corona española controlaba también a través de bandos y pregones, centralizaban la comunicación oficial. Luego la iglesia también supervisaba sermones y edictos con el propósito, con el objetivo de reforzar la moral cristiana. Los registros oficiales, los bandos y las hojas registradas en la Biblioteca Nacional iniciaban la credibilidad oficial de ello. Continuamos ahora con la línea de tiempo nacional, las etapas principales en el Perú. La independencia y la prensa, esto data del año 1821. Con la llegada de la radio y la TV, el paradigma cambia, y esto data del año 1925. La radio y la televisión hace que las comunicaciones sean abiertas y sean para todos, no solo para un grupo selecto. Con esto también se da el derecho a la información del año 1979.
Y también una institución clave en el Perú es Indecopi, que se crea en el 1992. Vamos a analizar ahora bien el Código de Ética de la Publicidad, estos 5 principios que parametran, que delimitan las prácticas, las buenas prácticas de las empresas para no incurrir en publicidad engañosa y para que el cliente no se vea afectado. Un principio clave es el principio de la leal competencia. ¿Qué busca el principio de la leal competencia? Busca promover un mercado justo donde la competencia entre marcas, entre empresas sea transparente. No se puede hacer comparaciones engañosas ni que denigren la imagen del competidor en este caso. Este principio es básico porque se delimita hasta dónde una empresa puede emitir una publicidad sin que no vaya en desmedro de la otra compañía. Eso es la leal competencia. Vamos con el principio de la veracidad. ¿Qué exige el principio de la veracidad? Es que toda información publicitaria sea comprobable y sea verificable. Que lo que tú dices en tu tanda publicitaria, en tu comercial, pueda ser verificado. La autenticidad requiere que el mensaje coincida, haya coincidencia, que sea verificable con la realidad del producto. Esto delimita a las empresas que no puedan manifestar algo que no pueda ser comprobado. Que este principio es clave porque evita también que el consumidor caiga en trampas como una exageración de un atributo del producto, o también omitir información también, porque también el cliente se puede ver engañado, o una descripción también forzada o manipulada. ¿Correcto? Prosigamos ahora con el principio de legalidad. La publicidad debe regirse estrictamente a las normas vigentes. Debe prever también cómo la publicidad debe ser, no debe afectar a un público vulnerable que son, por ejemplo, los niños, los grupos protegidos, por ejemplo, los grupos étnicos que están protegidos por la legislación. El principio de autenticidad exige que los mensajes sean genuinos, sean verificables y haya coincidencia con la realidad. ¿Por qué? Porque con esto tú evitas una exageración forzada, evitas una representación engañosa sobre productos, sobre servicios y sobre marcas. Este principio delimita la exageración que pueden tener algunas marcas para expresar los atributos de su producto. Vamos con el principio importantísimo de la adecuación social. ¿Qué delimita el principio de adecuación social? Que no se promueva a través de mensajes la discriminación de ningún tipo, ni racial, ni por credo, ni discriminación por clase social, ni de ningún tipo. Se respetan, buscan respetar los valores sociales y culturales de la comunidad a la que se dirige. Por ejemplo, tú no puedes hacer publicidad que estigmatice, por ejemplo, a la gente de raza negra, ni a la gente de origen selvático, ni de la sierra. ¿Por qué? Porque se debe promover el respeto hacia esa comunidad a la que te estás dirigiendo, no reforzando estereotipos, no reforzando prejuicios tampoco. Vamos a hacer un análisis comparativo, ¿correcto? Un análisis comparativo que nos va a permitir evaluar los principios del código de ética, más que escritos, si se dan en la práctica. Hay casos que yo planteé en el trabajo sobre, por ejemplo, Adams, sobre la marca cervecera Heineken y Mr. Músculo. Cómo se observaba aquí, cómo las empresas se alejaban lo que
de lo que el código establece, ¿correcto? ¿Por qué? Porque exageraban muchas veces, no era veraz su mensaje. eh, Hay una brecha, existe una brecha entre lo que la norma exige y lo que la empresa y lo que está sucediendo en el mercado, lo que la empresa manifiesta, comunica a través de su publicidad. Y así se pueden identificar dónde las marcas están fallando y dónde se necesita mayor fiscalización, control, donde se necesita mayor cumplimiento. También realicé un análisis de unas noticias. Bueno, las noticias muestran infracciones publicitarias, sin embargo, las noticias planteaban la idea de una manera muchas veces incorrecta. O sea, el enfoque académico era que se estaban violando principalmente el principio de veracidad, de autenticidad, de legalidad y adecuación social, pero las noticias se enfocaban mayormente en la multa que le colocaban, por ejemplo, a las empresas, ¿no? Pero no se enfocaban en que se estaban violando estos principios. La campaña de Mister Músculo, por ejemplo, presentaron beneficios y atributos del producto sin el sustento científico necesario. ¿Por qué? Porque se debe sustentar científicamente que lo que ellos manifiestan a través de sus mensajes es correcto, es verificable y es comprobable. En la sanción a la influencer, a la modelo Alejandra Baigorria, las noticias, como decía, se enfocaban en el monto de la multa que le impusieron, pero no manifestaban que lo que ella estaba haciendo era una falta a la autenticidad, al no señalar que a ella se le estaba pagando por hablar bien de un producto. No era una recomendación sin paga, a ella se le estaba pagando. Por eso ahí se estaba violando el principio de la autenticidad. En el caso de la tienda de ropa masculina Adams también se planteaba un mensaje discriminatorio. Un mensaje discriminatorio hacia un grupo de personas, afectando así la dignidad de este grupo humano. En conjunto, revelan los casos que el entorno digital es más donde se incumplen los principios éticos de la publicidad. Y ahora bien, una conclusión personal es que la publicidad debe regirse por los principios de honestidad, pero en otros países, en los principios de honestidad y responsabilidad, pero en otros países las sanciones son más claras. En el Código de Ética de la Publicidad en Perú eh, se pretende como que las empresas hagan buen uso de los principios. O sea, no se les delimita muy específicamente como en los códigos de éticas de otros países. Las autoridades competentes intervienen y sancionan, sí, eso sí, cuando se induce a error a los consumidores. Sin embargo, sí, hay prácticas que aún merecen ser fiscalizadas y merecen tener una mejora, especialmente en el ámbito de las redes sociales, donde la velocidad de la información hace que los mensajes puedan facilitarse mensajes de forma engañosa. Muchísimas gracias por su atención.